Valencia, Laureles 1 y 2, Gran Colombiano y la urbanización San Pedro en la localidad de Bosa. Ahora nos toca sacar la basura en los horarios establecidos, con las bolsas bien cerradas para evitar taponamientos en las alcantarillas. Acueducto de Bogotá. Alcaldía de Bogotá. Vigilado Superservicios. Internet para la vida es poder ver el mundo desde tu región, aprender de todo sin pedir libros prestados, vender tus productos sin esperar que pasen clientes frente a tu casa, emprender un negocio sin tener que poner un local o trabajar para una gran empresa sin moverte de tu pueblo. Con Internet, tus sueños no tienen límites y ahora puedes hacerlos realidad. Es verdad, Internet para la vida te transforma. Conoce más en mintic.gov.co. Un mensaje de Mintic. Escuchas Vientos Estéreo 94.4 del FM. Emisora comunitaria para construir tejido social. La Secretaría Distrital de Gobierno, la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y la Fundación Fumisoco presentan Cultivos Urbanos contra el COVID-19. Un espacio de encuentro de saberes para la producción de cultivos urbanos y verduras frescas para el fortalecimiento de nuestras defensas contra el COVID-19, que simultáneamente generen ingresos para la comunidad de la localidad de San Cristóbal. Conduce Carolina Ricaurte. Muy buenas tardes, comunidad de San Cristóbal. Bienvenidos a esta emisión radial donde estamos haciendo el curso de cultivo de urbano. Hoy venimos un poquito enredados. Bueno, la idea es que hoy va a ser un programa bastante interesante. Vamos a tratar unos temas relacionados con el cuidado preventivo contra el COVID. Tenemos un invitado especial, el doctor Víctor Mauricio León Serpa, médico veterinario. Tenemos un tema interesante para las personas que están desarrollando el curso y son los beneficiarios directos del programa. Y el objetivo del día de hoy es poder despejar varias dudas con respecto a la importancia de la disminución de la traza química en los productos que consumimos. Hemos desarrollado una actividad en el transcurso de la semana con los diferentes beneficiarios con el objetivo de poder apoyar el tema de la prevención contra el COVID. En este tema, lo que estamos buscando es lograr que las personas pues hagan su concientización frente a las pautas y prevenciones que se tienen que tener frente a una realidad que estamos viviendo. Si bien es cierto, es una situación que ha deteriorado la salud de muchas personas, también es cierto que de nosotros depende el cuidado de nuestros hogares y de nuestras familias. Dentro del proceso, lo que buscamos es poder inculcarles a ustedes o recordarles cuáles son los procesos de la prevención. ¿Cómo nos podemos prevenir? Usando tapabocas constantemente a los lugares donde lleguemos, lavándonos las manos al menos unas 3-4 veces en el transcurso del día, con suficiente agua y jabón. También podemos quedarnos en casa, especialmente las personas mayores de edad, tercera edad, que por situaciones de salud, por el tema de la disminución en las bajas de sus defensas, pues se van a ver afectados si no tienen un buen cuidado al refugiarse en un sitio o un espacio que les garantice el bienestar constante. También tenemos la urgencia, la necesidad de mantener la distancia social, especialmente en los puntos comerciales, en los sitios donde nosotros nos movamos en el día a día. Esa distancia mínimo es de 1 metro, dependiendo del espacio, inclusive hasta de 2 metros. Y si usted presenta algún tipo de síntoma, debe acudir inmediatamente a su médico. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son la tos y la congestión nasal, fiebre o dificultad al respirar. No espere a creer que de pronto pueda ser un resfriado. Si lo es, pues genial. Si no, lo importante es que sean medicados, que sean diagnosticados oportunamente. Les recuerdo que en la localidad de San Cristóbal Sur han sido muy disciplinadas las diferentes juntas de acción comunal, organizando los temas de las pruebas del COVID,
y han sido publicadas en los diferentes medios. ¿Cómo podemos evitar este contagio? Pues sencillamente evitemos el contacto con las personas que tengan síntomas de gripa, evitemos toser, evitemos tocarnos los ojos, la nariz, con las manos, pues las manos son la primera fuente de contagio y que recibe la mayor cantidad de bacterias y virus que podamos transmitirnos a nosotros mismos, y especialmente no estemos en aglomeraciones, y si estamos en alguna reunión porque es necesario, pues volvemos al tema de mantener el distanciamiento social. Actividades que se desarrollaron. Nosotros propusimos una dinámica que se llama la ruleta del bienestar humano. Esta actividad que se desarrolló con diferentes personas de la fundación, lo que buscaba era busca crear la conciencia dentro del grupo familiar para hacer las actividades. ¿Qué vamos a revisar en esta actividad o qué vamos a visualizar dentro de la ruleta? Pues vamos a mirar por qué es importante tomar el agua. La importancia del agua en el ser humano radica que el 70% de nuestro organismo prácticamente es agua y que este líquido nos permite eliminar las toxinas y demás sustancias que nos puedan hacer algún tipo de daño. ¿Por qué es importante este ejercicio? Especialmente a las personas mayores de edad, a los niños que están en crecimiento, pues la actividad hace que las calorías, que el ejercitar la musculatura, los huesos, pues quemen ciertas sustancias que también se eliminan a través de estas actividades cuando estamos sudando, cuando estamos transpirando. ¿Cuáles son los hábitos de aseo personal? Entonces, la importancia de lavarse las manos, de mantener limpio en general el cuerpo, el mantener limpio los espacios, la ropa, los lugares donde estamos, nos permite pues mantener y mejorar nuestras defensas. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer el chequeo médico? Pues la ideal es que se haga de manera trimestral, dependiendo también del tipo de situación que se encuentre la persona. Si son personas que pues tienen algún padecimiento, como por ejemplo problemas respiratorios, pues lo ideal es que vayan más bien una vez al mes de chequeo. ¿Cuántas horas debe dormir una persona? Especialmente en niños, lo ideal son 8 horas. Y para tener una salud mental y física, los médicos pues proponen que el ideal de salud de horario de dormir sean de 8 horas. Realizar una pregunta de elección sobre la importancia de mantener los buenos hábitos para el bienestar del ser humano. Pues ustedes van desarrollando esta actividad y le dan una puntuación de acuerdo a la respuesta que dé el grupo familiar. Nombre 3 alimentos que puedan cosechar en nuestro proyecto Cultivos Humanos y que sean benéficos para la salud. Dentro de la gama de productos que se pueden desarrollar, que se pueden cosechar, dependiendo del tipo de clima, pues en este momento estamos con clima frío, pues ellos generan unas vitaminas, unos nutrientes, unos minerales que fortalecen las defensas del cuerpo. La propuesta es pues que ustedes desarrollen esta dinámica de forma divertida, pues para que se vea más interesante en el comportamiento, en la relación con la familia. Dentro del proyecto Cultivos Urbanos, que buscamos que la relación del bienestar humano busque un aporte a la comunidad o el grupo familiar que lo está desarrollando, va enfocado a la actividad física, el hecho de hacer el ejercicio, en la instalación, en el movimiento, del desplazamiento de la actividad como tal. Ya cuando se tenga la cosecha o la producción, pues contaremos con una buena alimentación que fortalecerá las defensas del cuerpo. Mantener un cuidado constante en una relación de buena salud frente a las cosas que nosotros desarrollamos. Mirar nuestros hábitos de vida, mirar si estamos durmiendo bien, si nos estamos alimentando bien, si estamos organizando las cosas como se tienen que hacer para que nuestra salud y nuestro bienestar esté como debe ser. Y lo que buscamos ya como cierre final es pues avanzar en el aprendizaje dentro de la familia, aportando nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestros deseos dentro de esta actividad. Bueno, ¿qué les puedo comentar de interesante? Esta actividad fue bonita, hubo personas que pues les llamó la atención, especialmente con los niños. El tema de la ruleta pues fue bastante interesante y
pues los niños participaron bastante. El día de hoy vamos a tratar un tema que a muchos les va a sorprender. Volvemos al tema de los plaguicidas, los pesticidas, que son contaminantes de nuestro cuerpo, en el consumo humano. Nosotros hemos invitado al doctor Víctor Mauricio León Serpa, porque tenemos un concepto del médico veterinario. Desde la historia de la humanidad, pues el médico veterinario ha jugado un papel importante en la protección de la salud humana y a través de la protección de la salud de los animales, de las plantas, con su intervención como agente, puede generar una certificación de inicuidad en los alimentos. Actualmente tenemos encasillados a los veterinarios solamente en el mundo animal, pero resulta que es un profesional que debe ser atendido en la sociedad como fundamental para la propuesta de la supervivencia de nosotros en el consumo de nuestros alimentos. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se desarrolla en medicina humana tiene que ser evaluado y analizado también por la medicina veterinaria. Todo el tema de vacunas, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, siempre van a ser evaluados en el mundo veterinario para obtener un registro dentro de la medicina humana. Y el médico veterinario hoy en día tiene un reto gigantesco, porque en Colombia cualquier tipo de exportación alimenticia no podrá realizarse si no cumple con las exigencias de mercados que tienen que ver con la inocuidad y con cero residuos químicos y sustancias tóxicas, y que cumplan con las normas de sanidad que son emitidas por la OEI. El día de hoy, como les comenté, invitamos al doctor Víctor Mauricio León Serpa, médico veterinario zootecnista. Él es especialista en sanidad animal de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UTCA. Actualmente finaliza la maestría de Bienestar Animal de la Universidad Antonio Nariño y ha sido profesor universitario desde el año 2004 en la Fundación Universitaria San Martín, aquí en Bogotá y en Cali, en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, en la Uniagraria en Bogotá y en la Universidad Cooperativa de Colombia de Bucaramanga. Hoy nos acompaña con información relacionada a plaguicidas, ecología y bienestar. Bienvenido, doctor Víctor. ¿Cómo me le ha ido? Hola, ¿cómo estás, Carolina? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muy nervioso y muy alegre también de esta invitación. Bueno, estamos aquí para compartir algunos conocimientos que ojalá les sirva a todos los oyentes en esta magnífica propuesta de cultivos urbanos para el COVID, y no solamente para situaciones del COVID, sino para la vida cotidiana, y que se vuelva una costumbre en los colombianos estar siempre con las capacidades de tener soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Entonces, estoy a sus órdenes, doctora Carolina. Dime si arranco o cómo hago. Bueno, mi estimado doctor, el objetivo del proyecto es poder llegar a la comunidad de la localidad de San Cristóbal Sur, donde puedan generar sus propios cultivos sin consumir ningún tipo de sustancias químicas o anexarle a los cultivos algún tipo de sustancia química que pueda ser tóxica para nuestro organismo. El énfasis como tal es crear conciencia en la importancia de crear estos cultivos, no solamente para la protección humana, sino también para poder generar un comercio circular, donde las personas puedan negociar sus propios productos de forma efectiva, con una excelente calidad y sin riesgo de contaminación. Y pues como preámbulo, ya les había informado aquí a nuestros oyentes la importancia de conocer las consecuencias de los plaguicidas y la importancia de la ecología y el bienestar que tenemos que tener dentro de nuestro cultivo. Ok. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la charla. Si quiere me pasa la siguiente columna. Para iniciar es importante que podamos hacer aclaración de qué es un plaguicida, que también se conoce con la palabra pesticida.
Básicamente, los plaguicidas son sustancias que han sido sintetizadas o han sido usadas por los humanos con la intención de controlar todo aquello que consideran una plaga. ¿Y qué se considera una plaga? Algo que no se quiera tener en un sistema productivo. Me explico. Si usted está en una cancha de fútbol y hay una rosa en la mitad de la cancha, seguramente la persona que cuida el césped le va a parecer que esa rosa es una plaga y pues la va a retirar de alguna manera, físicamente o químicamente, porque lo que le interesa es mantener el cultivo del pasto pues, para la función de la cancha de fútbol. Pero una rosa cultivada en un rosal, pues es evidentemente el elemento más importante de ese sistema productivo. Por eso algunas personas consideran que la palabra plaga no debería utilizarse, de la cual yo estoy completamente de acuerdo, porque el uso de la planta pues va muy independiente de su función ecológica. El uso de la planta se lo da el humano, se le inventa el humano y la usa pues como bien le parezca desde el punto de vista de su sistema productivo. Entonces, entendiendo este concepto, la palabra plaguicida está hecha para matar plagas, así como homicida, que asesina hombres, plaguicida, el que asesina plagas. Y las pestes, pues es un sinónimo de plaguicida. Entonces, vamos a estar durante la charla utilizando la palabra plaguicida o pesticida. No son situaciones distintas, no son sustancias distintas, sino tienen el mismo propósito. Y en el sector agropecuario, básicamente se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas y rodenticidas. El origen de estas sustancias se remonta aproximadamente a 1800. La siguiente, Carolina, por favor. A 1800, más o menos a partir de 1800 hasta 1920 aparece, digámoslo así, la primera generación de plaguicidas, los cuales son derivados de sustancias naturales. Entonces, hacen parte de lo que se llama la química orgánica y son derivados básicamente de gas carbónico o de productos derivados del carbón. Y son sustancias que con frecuencia carecen de especificidad. Cuando hablamos de que carecen de especificidad es que atacan todas las especies, no es que tenga un blanco, no es que digamos solamente vaya contra el ratón o contra la rata o contra el zancudo, sino que todo lo que toque, por llamarlo de alguna manera, le va a afectar. Entonces se llaman de amplio espectro. Ojo con lo que les acabo de decir, porque a veces cuando se habla de agricultura orgánica se dice que la agricultura orgánica está libre de químicos y no necesariamente en el término de la palabra, porque el agua es un químico, el oxígeno es un químico, el dióxido de carbono es un químico, aunque mucha gente no los considera venenosos, igual pues lo pueden llegar a ser. Entonces es mejor hablar, cuando hablamos de agricultura orgánica, del término libre de pesticidas o plaguicidas, porque cuando usted le echa abono a una planta también está aplicando químicos. Todo lo que esté en la tabla periódica pues es un químico. Entonces esa primera generación de sustancias se utilizaron por mucho tiempo para tratar de mantener los cultivos y las diferentes producciones también pecuarias libres de aquello que se llama plagas, insectos, parásitos, etcétera, etcétera. Luego, alrededor de finalizando la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1955 aparece en el mundo una revolución que se llama la Revolución Verde, cuya intención estaba relacionada con la mayor producción posible de alimentos, pero acompañado de paquetes tecnológicos, especialmente de plaguicidas, que fueron inventados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces allí aparecen los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, y son de síntesis orgánica. Estas son sustancias que algunas de ellas persisten en el medio ambiente por mucho tiempo, incluso más de un siglo, pueden llegar a estar en el suelo, o sea, donde se apliquen pueden durar allí muchísimo tiempo. Tienen un poco más de selectividad, aunque pueden generar muertes en diferentes especies, pero trata de generar más efecto toxicológico sobre las especies a las que fueron creadas. No lo logra totalmente, pero es un avance con relación a la primera generación de plaguicidas. Pero tiene efectos ecológicos nocivos, perversos, que más adelante lo vamos a ver. Luego aparece, por llamarlo en el mismo término que estamos generando ahorita, la tercera generación
de plaguicidas, y aquí aparecen unos muy especiales que son los inhibidores de colinesterasas, seguramente muy conocidos por ustedes, por ejemplo, el baigón es una sustancia de esa generación. También son de síntesis inorgánica, tienen una muy buena relación estructura-actividad, o sea, tienen un blanco químico en el metabolismo de animales y plantas mucho más exacto. Tienen menor persistencia que los organoclorados en el medio ambiente, duran bastante menos, aunque persisten allí, y pueden generar intoxicación en la persona que los utiliza. Eso los hace bastante peligrosos, aunque los venden como si fueran dulces. Usted va a un almacén agropecuario y usted ve esos productos con mucha normalidad en los mostradores, incluso en algunas tiendas venden de sus productos, entonces hay que tenerle cuidado, no significa que porque se mercadeen o se comercialicen tan fácilmente no radique una letalidad o un peligro subsistente en la sustancia. A partir de los 70 hasta mediados de los 80 aparecen unas sustancias que fueron desarrolladas con la intención de disminuir el daño ecológico y el daño colateral a otras especies cuando se aplican, y aparecen una familia de sustancias que llaman los piretroides, que se caracterizan porque se desnaturalizan rapidísimo en el medio ambiente. Son bastante seguros para los mamíferos, aunque se pueden intoxicar, normalmente lo resisten mucho mejor, pero generan efectos muy fuertes en animales, aquellos que llamamos de sangre fría, como el caso de los peces y las abejas. Ahorita muy de moda la muerte de abejas en todo el mundo. Después del 85 aparece la última generación, que para aquellos que tenemos algún tipo de conciencia ambiental nos parece casi que el horror, la película de horror más fuerte, y es la consecución de organismos genéticamente modificados. O sea, que les introducen por medio de la ciencia ADN, información genética de una especie a otra, con la intención de que se vuelvan resistentes o generen algún tipo de situación más benéfica. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la modificación genética sea totalmente mala, se han logrado cosas muy buenas, pero pues, como todos lo saben, en la vida nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. Entonces hoy en día nos comercializan paquetes tecnológicos en los cuales nos venden una semilla para que se produzca pues, lo que tú vas a sembrar, pero viene con un gen que es resistente a algún plaguicida, por ejemplo el glifosato. Entonces usted siembra soya, siembra maíz, etcétera, etcétera, que es resistente al glifosato. Usted entonces utiliza el glifosato para matar todo lo demás de ecología que existe en ese cultivo y sobrevive su planta. Pero el problema es que esas plantas tienen derechos de autor y están protegidas por la ley, y usted no puede vender esas semillas. O sea que la capacidad suya normal de reproducir las especies, que se considera un derecho de la sociedad, de la humanidad en sí, es restringida cuando usted hace utilización de esas semillas. Porque si usted utiliza esas semillas, está vulnerando el derecho de autor, todas las investigaciones que hicieron la casa comercial, y te pueden demandar, te pueden quitar todo. Entonces, ese es lo que vemos con mucha preocupación. Digamos que ese es un pequeño resumen de lo que tenemos un poco de la historia de los plaguicidas o los pesticidas. La siguiente, Doc. El uso de los pesticidas en el mundo es una cosa asombrosa. Aquí, en esa tabla, ustedes notan que hay unas cifras, son unas cifras un poco anticuadas, un poco viejas, más o menos de hace 10 años, pero yo creo que pueden seguir siendo usadas como demostración del poder económico que tienen esas casas comerciales. Y es, por ejemplo, la cantidad de millones en libras, millones de libras de producto activo. O sea, pues esto son investigaciones que se hizo en Inglaterra, entonces allá no miden en kilogramos, sino en libras. Entonces, si quieres dividirlo en dos, entonces quedan millones de kilogramos. Pero de principio activo, usted cuando compra un plaguicida, cuando compra un pesticida, nunca lo compra al 100%, eso siempre viene ya diluido, y aún así usted lo tiene que diluir más. Estamos hablando en peso bruto de la sustancia química. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los herbicidas, más o menos un 46%
de todas las sustancias que se utilizan para el control de plagas son herbicidas, o sea, sustancias que se utilizan para el control de plagas que se consideran plantas nocivas para el cultivo que se utiliza. Más o menos unos 553 millones de libras de sustancia química pura desmovilizada para esa época del estudio, que es más o menos para el 2004. Los insecticidas, 105 millones de libras, o sea, más o menos 55 millones de kilos, y así como ustedes pueden observar. Y ahí está la distribución por porcentaje. Como ustedes notan, y si hiciéramos una conversión a euros o a dólares, a pesos, eso es una gran cantidad de dinero. Y este dinero es usado también para poder generar ciertas presiones a nivel de las políticas de diferentes países, especialmente los países tercermundistas, y se beneficia la posibilidad del comercio de esas sustancias. Por eso es que a veces encontramos en Colombia que se venden sustancias que están prohibidas en el mundo, el primer mundo, en el mundo desarrollado, pero aquí se consumen, se venden con mucha facilidad. La siguiente, por favor. Vamos entonces a hablar sobre cómo los pesticidas generan afectación en la ecología. Entonces aquí tengo un cuadrito muy resumidito, pero creo que les va a hacer entender a la mayoría de nuestros oyentes, pues, más o menos cómo se mueve dentro de un nicho ecológico cualquier sustancia que usted aplique en ese sistema productivo, sea urbano o sea rural. Cuando usted hace aspersión de alguna sustancia plaguicida para el control de alguna plaga, alguna maleza, algún insecto, algún nematodo, algún caracol, pues usted lo aplica directamente hacia el aire. Obviamente esa nube pulverizada o en aerosol puede caer en el agua, puede caer en el suelo. Sea en el agua o sea en el suelo, va a llegar a las plantas en algún momento. Si llega al agua, pues ese veneno va a llegar al plancton, que son todos aquellos microorganismos que están en el agua. En una conversación que ustedes tuvieron anteriormente hablaban de la microbiota y la macrobiota. Entonces podríamos decir que ese plancton es la microbiota, ¿sí? Si cae en el suelo, también puede caer directamente de las plantas. Las plantas normalmente, pues si son plantas acuáticas o son plantas terrestres, esas plantas normalmente van a ser el alimento de ciertos invertebrados, pues obviamente acuáticos en el agua y terrestres pues, en la vida de la biosfera terrestre. A su vez, van a ser alimentos de seres superiores, de peces, por ejemplo, de aves y o de animales que nosotros utilicemos en pastoreo, ovinos, cabras, ovejas, cerdos, y si no están en pastoreo, pues nosotros normalmente utilizamos las plantas o productos de plantas, especialmente cereales, para la manufactura de lo que llamamos concentrados o alimentos balanceados. La purina, por ejemplo, entonces se le da a los animales pues para alimentarlos. Y tarde o temprano, miren que así sean aves silvestres, animales de campo en pastoreo o animales que estén en establos, van a llegar al hombre. Ahí me faltó de pronto una flechita directa desde las plantas al hombre, que es el tema que nos convoca hoy. Cuando usted aplica una sustancia venenosa, porque están hechas para matar plagas, una sustancia venenosa, van a quedar trazas de esas sustancias en esa planta y posteriormente, si no se la está consumiendo usted, pues obviamente la está vendiendo, la está comercializando y se la va a comer, se la va a consumir algún otro humano, otra persona, y pensemos pues, que no solamente se lo van a consumir adultos con un buen estado de salud, sino que lo pueden estar consumiendo niños, o se lo pueden estar consumiendo personas de mayor edad, cuyas defensas, cuya respuesta hacia agresiones químicas es mucho menor y se pueden enfermar pues mucho más fuerte. La siguiente, por favor. Rápidamente, entonces, vamos a ver qué factores influyen en el daño de los ecosistemas por parte de estos plaguicidas. El primer concepto, que a veces parece un poco científico, es el de toxicidad, y está relacionado con esa sigla que ustedes ven allí, que se llama la dosis letal 50. No me voy a inmiscuir mucho en esos temas porque puede ser de pronto un poco complejo, pero básicamente la dosis letal 50 es cuando se hacen estudios científicos, se le aplica un veneno a ese grupo de animales y cuando muere el 50% de esos animales, ahí
Pues, en forma resumida, se determina cuál es la dosis letal 50. Es la dosis a la que mata la mitad de la población. ¿Ok? Es una medida científica para saber cómo una sustancia puede ser letal o no para una población. La persistencia ambiental, paréntesis, lo notaron ahí, dice vida media, o de la vida media de las sustancias, cuánto puede llegar a durar una sustancia en el medio ambiente sin destruirse, o sea que sigue generando efectos venenosos o toxicológicos pues, a todo ser vivo que esté alrededor de él. Los productos degradados, o sea, a veces esas sustancias se convierten en otras sustancias mucho más venenosas, que se llaman síntesis letal, y el destino ambiental, hacia dónde se mueven esas sustancias. La siguiente, por favor. Entonces, en relación a la dosis letal 50, ustedes notan un cuadro que parece un poco bastante complejo, pero se los voy a resumir básicamente en la columna de la izquierda y la columna de la derecha. En una charla anterior, uno de los expositores habló de ello un poco. Entonces, los venenos normalmente se clasifican en extremadamente tóxicos, altamente tóxicos, moderadamente tóxicos, ligeramente tóxicos y prácticamente no tóxicos. Pero ojo que dice prácticamente no tóxico, no significa que no sea venenoso. O sea, lo puede llegar a ser. Y el nivel menos venenoso, pero aún lo puede hacer, puede generar veneno, o un efecto nocivo a la persona o el animal, se consideran relativamente inocuos. Eso hace que para un toxicólogo considere que toda la naturaleza es venenoso y que nada es venenoso, que sea la dosis, la frecuencia, la concentración lo que hace que el veneno sea venenoso, ¿ok? Entonces, una sustancia extremadamente tóxica, más o menos, ahí ustedes ven, digamos, las unidades técnicas que se utilizan, que básicamente es que sean menos de 1 miligramo por kilogramo, o sea que se necesita 1 miligramo por cada kilogramo de peso de un animal, de una persona para intoxicarse. Pero para no ahondar en esos términos un poco complejos, podríamos decir que una sustancia extremadamente tóxica genera el efecto venenoso, letal, con una gota de esa sustancia o un grumo, ni siquiera un gramo, un grumo, o sea, una partícula muy pequeña. Es una sustancia extremadamente tóxica. Una sustancia altamente tóxica genera el envenenamiento con una cucharadita, o sea, con 4 mililitros más o menos. Moderadamente tóxico con 30 gramos o 30 mililitros si comparáramos más o menos a volumen líquido. Ligeramente tóxico de 250 gramos, 250 mililitros. Prácticamente no tóxico, se necesitaría 1 litro para generar los efectos tóxicos, y relativamente inocuo, pues necesita mayor cantidad de 1 litro, ¿ok? Entonces, cuando ustedes compren, sí, ojalá no los usen, pero si llegan a usar, porque a veces hay necesidad de hacerlo, sobre todo cuando hay un brote, una plaga gigantesca. Por ejemplo, si llegaran lo que ha sucedido este año en el sur de nuestro continente, que hubo una proliferación de langostas y se están consumiendo los alimentos de toda una nación, entonces a veces es necesario usarlo, aunque hay herramientas biológicas mucho más efectivas. Entonces, cuando ustedes compran un plaguicida, esta información que les estoy dando está en el respaldo del producto. Entonces, pónganle la atención a esa información. A veces hay unas informaciones ahí un poco técnicas de difícil comprensión, pero si le está diciendo si es extremadamente tóxico o ligeramente tóxico, está significando esto que les estoy explicando. O sea que si usted tiene la necesidad de usarlo, trate de usar los productos lo menos venenosos posibles, porque esos venenos que usted aplica, como lo vimos en la gráfica anterior, se van a quedar ahí en su cultivo durante algún tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando usted consume una planta o un producto pecuario, un animal que ha estado en contacto con venenos y todavía hay trazas de esos venenos en ese producto? Entonces, les traje esta gráfica para que ustedes vean cómo se mueve ese veneno en su cuerpo. Puede tener 3 formas básicas para que entre al cuerpo, porque usted la ingiere, la consume, porque la inhala cuando está aplicando, digamos, el producto y no se utiliza correctamente el tapabocas, o el tapabocas que usted está usando no es adecuado para evitar el paso de la partícula venenosa hacia su sistema respiratorio, o porque usted no se protege y aplica los productos
digamos que pelado, a mano limpia, sin guantes, sin un pecho petero, sin un peto de plástico, o usted lava a su perrito con esas sustancias para contra garrapatas y pulgas, y lo hace como si fuera jabón normal, pues esas serían las formas de exposición. Entonces esas sustancias que están hechas para que sean absorbidas por plantas y por animales, pues pueden llegar en infección al tracto gastrointestinal. Muchas de las sustancias que llegan al tracto gastrointestinal van a ser absorbidas y llegan a sangre. Si es inhalada, también obviamente desde el pulmón llegan a sangre. Y si es térmico, también va a llegar a la sangre. Y a partir de la sangre, como ustedes ven en esa gráfica, pueden llegar a todos los órganos. Puede llegar al hígado, puede llegar a los riñones, puede también llegar a los pulmones, o sea, se vuelve y se redistribuye en los tejidos, puede llegar a los huesos, puede llegar a el fluido extracelular, que es los líquidos que hay entre célula y célula que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, puede llegar al sistema nervioso central, afectar el cerebro, puede llegar a la médula ósea, donde están nuestras defensas, o donde se originan, se producen las células que nos defienden de diferentes infecciones, a propósito del COVID. Entonces, imagínense todos esos productos que ustedes a veces lo utilizan como si no pasara nada, pues se están moviendo en el cuerpo. Ahora, si usted es madre de familia y en este momento está lactando, a través de la leche también pueden salir esos productos, y su bebé, que apenas está viviendo, empezando a vivir, pues va a tener contacto con esas sustancias. Pero aún así, vamos a suponer que a usted no le pasó nada. Usted de todas maneras llegará a un punto en el día donde tiene que expulsar sus productos de desecho, por llamarlo de alguna manera, cuando usted se alimenta. Entonces tiene que defecar o tiene que orinar, y a través de esos productos o de esos desechos, de esas heces, de esas deposiciones, esos productos químicos vuelven al nicho ecológico, vuelven al medio ambiente y vuelve y se redistribuye todo. Entonces, no es simplemente aspersar y olvidémonos, sino que pues, cada vez que usted hace una aspersión de una sustancia química o plaguicida, va a persistir en nuestro medio ambiente, cercano o no, y por ende va a estar afectando otros seres vivos. La siguiente, por favor. Toxicosis. Cuando hablamos de toxicosis, estamos hablando de intoxicaciones. Y las intoxicaciones también tienen una clasificación. Se pueden generar intoxicación o toxicosis agudas, subagudas, subcrónicas o crónicas. ¿Qué es una intoxicación aguda? Una intoxicación aguda es cuando, a partir del momento en que usted se expone, por ejemplo, hizo la aspersión, ese es el momento de exposición, o usted se consumió una serie de vegetales que están contaminados, ese es el momento de exposición. O sea, ese es el momento cero. A partir del momento de la exposición, usted desarrolla los signos de la intoxicación hasta máximo 24 horas. O sea, que una intoxicación aguda ocurre desde el momento de la exposición hasta máximo 24 horas, hasta un día, menos de un día, porque ya cuando pasa el día se considera subaguda. Y esas son las intoxicaciones que se muestran los signos entre el pasado un día desde el momento de la exposición hasta un mes. Las intoxicaciones subcrónicas pasan de el momento de exposición y los signos se desarrollan entre pasados un mes hasta 3 meses. Y las intoxicaciones crónicas aparecen después de 3 meses. Y muchos de los productos que se utilizan como plaguicidas pueden generar diferentes tipos de intoxicaciones. Algunos se manifiestan de manera aguda, otros incluso se pueden manifestar de manera crónica. Por ejemplo, los organoclorados pueden generar intoxicaciones después de pasados años, cuando usted pensó que no le había pasado nada. Y a partir de 3, 4, 5 años se pueden desarrollar, por ejemplo, procesos de cáncer muy, muy agresivos y pues obviamente perjudiciales para el bienestar y la salud de personas y animales. La siguiente, por favor. Efectos ecológicos de los plaguicidas. Bien, entonces, cuando hablamos de la cadena trófica, cuando estamos hablando de alimentos, estamos hablando de esa cadena trófica, estamos en un proyecto de producir nuestra propia alimento de manera orgánica y en las ciudades, seguramente muchos de esos van a ser cultivos y obviamente estamos arrancando con la base de la cadena trófica.
En la base de la cadena trófica, entonces, están lo que se denominan los productores, que son las plantas. Ellas son las que producen todo, o ellas tienen la capacidad de producir todo lo que nosotros requerimos, todas las vitaminas, todos los minerales, toman los minerales que están en el suelo y lo vuelven digestibles y digeribles por parte de los animales. Los animales no tenemos esta capacidad, al menos no nosotros, los mamíferos humanos y los mamíferos que manejamos como domésticos o en sistemas de producción. Los que se consumen en las plantas se llaman consumidores primarios y normalmente coinciden con los animales herbívoros. Subiendo por la pirámide trófica, entonces tenemos los consumidores secundarios, que son los animales carnívoros y los omnívoros. Por ejemplo, el cerdo es omnívoro, ¿no es cierto? Y nos alimentamos de ellos. Y en el pináculo están los consumidores terciarios y son normalmente los animales carroñeros y algunos rapaces y algunos omnívoros, carnívoros, como en el caso hoy en día se considera que los humanos estamos allá en los consumidores terciarios porque pues estamos pues bajo una organización política, tecnológica y económica que no nos permiten haber subido en esa cadena trófica, aunque realmente deberíamos estar un poco más abajo. Entonces, cuando estamos hablando de los efectos de esos plaguicidas en la ecología, tenemos que inmiscuirnos en ese tema de la pirámide trófica. Y existen dos conceptos muy importantes a tener en cuenta: la bioconcentración y la bioamplificación. Cuando hablamos de bioconcentración, es la capacidad que tiene el veneno de acumularse, de concentrarse al interior de un ser vivo, llámese plantas, animales, insectos, lo que sea. Los plaguicidas tienen esa característica, es una característica metabólica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando entre más plaguicidas usemos en nuestros cultivos o en nuestros animales de producción, más se van a bioconcentrar. Por consiguiente, más trazas va a haber al final del ciclo productivo. Por ende, cuando usted está consumiendo plantas o animales que han estado en sistemas de producción que utilizan plaguicidas o pesticidas, obviamente se está exponiendo a ellos, aunque a usted directamente nunca le hubieran aplicado esa sustancia. Usted la está consumiendo por las trazas que hay en los tejidos de esos alimentos. Y el concepto de bioamplificación está relacionado con que en la medida que se genera bioconcentración, los animales de la cadena trófica superior van adquiriendo esos productos porque también se van concentrando al consumirse pequeñas trazas todos los días. Me explico. Si usted tiene un cultivo y fumiga, es posible que si usted le tome muestras a esas plantas, seguramente van a tener unas concentraciones muy bajitas del veneno. Pero esas plantas, llamémoslo un pasto, por dar un ejemplo que lo que yo manejo como veterinario, ese pasto todos los días, bueno, todos los días no, las vacas todos los días tienen que estar consumiendo ese pasto y entonces está adquiriendo todos los días pequeñas concentraciones de esa sustancia tóxica, pero se está concentrando en la vaca. Cuando usted toma una muestra en esas vacas, por ejemplo una muestra de leche, y la compara con la de los pastos, en los pastos puede ser, o se puede encontrar que la concentración es baja, pero en la leche de esa vaca la concentración es mayor, o en la carne de ese novillo que usted crió para consumo humano, o en los cerdos. Entonces imagínense, si eso ocurre del primer eslabón al segundo eslabón, en el cual se va bioamplificando por bioconcentración en las especies que están consumiendo a otras que tienen pequeñas trazas de esas sustancias, imagínense cómo va a ser en una rapaz, o sea, en un águila que está en el pináculo de esa pirámide, en un buitre o en nosotros, que terminamos consumiéndonos básicamente toda la naturaleza y cuando morimos nadie nos consume a nosotros porque en teoría nos entierran por allá, incluso encerrados en ataúdes, la cantidad de sustancia que desde el nacimiento, incluso antes de nacer, se nos va acumulando poco a poco. Entonces puede ser que usted lleve 10, 15, 20 años y diga, a mí no me ha pasado nada. He estado consumiendo alimentos que siempre han sido fumigados y mire, aquí estoy vivito, coleando y hasta bailando, pero ahí se le va concentrando.
ahí va haciendo el daño y después de algunos años de pronto desarrollan ustedes enfermedades nerviosas, gastrointestinales, cáncer, problemas de colon, etcétera, etcétera. Y además, recuerden los ciclos biológicos que nosotros veíamos en los colegios, cuando veíamos que el agua nunca está quieta, el agua se evapora, digamos en los mares, llega, produce o forma nubes, los vientos mueven esas nubes pues en su dirección, posteriormente esas nubes van a llover o van a generar lluvia, van a soltar esas gotas de agua en lugares geográficos supremamente lejos. Y si eso sucede con el agua, que es donde va a estar disuelto estos plaguicidas, pues obviamente los plaguicidas que usted aplique hoy aquí en su zona de influencia, mañana posiblemente no están aquí, sino se han ido moviendo a otras zonas. Entonces hoy encontramos, por ejemplo, en selvas que nunca han sido, al menos históricamente reportados, que nunca han sido utilizados para un propósito comercial, se toman muestras en las plantas y se encuentran trazas, rastros de esos plaguicidas. Y la forma de explicarlo es esto, o sea, es un problema mundial, nada más tenemos un planeta, y el planeta nuestro está todo comunicado a través de la atmósfera. O sea, la atmósfera no tiene límites, no tiene fronteras. O sea, lo que se ocurre en Estados Unidos nos afecta, lo que hagamos nosotros acá afectamos a otros países y así sucesivamente. Entonces, ya para finalizar, voy a tratar de dar un pequeño resumen de algunos de los pesticidas y plaguicidas que más se usan comercialmente en Colombia. Obviamente son muchos más, pero para tratar de darles una pequeña aclaración sobre ellos. El primero serían los organofosforados y los carbamatos, que son inhibidores de colinesterasas, productos conocidos, digamos el baigón, ya les había mencionado, el Orban, por ejemplo, el Jumafos. ¿Y qué producen esas sustancias cuando hay intoxicación? Al principio, lágrimas, el lagrimeo, las personas y los animales producen mucha más lágrimas de lo normal, más moco nasal, salivación, diarrea profusa, vómitos, dolor abdominal, cólicos, dificultad respiratoria, los animales pueden morir y las personas pueden morir por dificultad respiratoria, problemas cardíacos, puede llevarse incluso a la presentación de convulsiones y la muerte. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Es esa? Las piretrinas y los piretroides, como por ejemplo los RAID, ¿sí?, que son sustancias que son menos tóxicas para los animales de sangre caliente, pero son muy venenosas, por ejemplo, para animales de sangre fría, por ejemplo, las abejas, que las necesitamos tanto para que nos polinicen nuestros cultivos. Cuando afectan animales de sangre caliente también generan especialmente problemas nerviosos. Entonces los animales muestran como pedaleo, se echan y como si estuvieran corriendo, pero de lado. Hacen vocalizaciones, también hay salivación, empiezan con temblores, primero tics, después temblores muy fuertes, pasan a convulsiones y pueden llegar a generar muerte. Eso mismo también ocurre en los humanos. Los organoclorados son sustancias que pueden llegar a durar más de un siglo en el suelo. Obviamente, dependiendo de la familia, hay unos más venenosos que otros, pero los organoclorados tienen esa particularidad que hablamos hace un momento, o la característica de la bioconcentración. Aquí ustedes notan, perdónenme si está un poco en otro idioma, no me acabo de dar cuenta. En esta tabla hay unas toma de muestras de las concentraciones en un lago en Estados Unidos. Entonces, en el agua, la concentración es de 0.000002 partes por millón. O sea, cuando tomaron la muestra, casi no había ni rastros de esa sustancia que se conoce como DDT, que es un organoclorado. En el siguiente está en el fango, en la arcilla, en el suelo del fondo del lago. Miren que la concentración ya pasa desde una concentración donde casi hay 1, 2, 3, 4, 5 ceros antes de la coma a 0.0414. O sea que ya en el fango, en el suelo, donde hay vida animal, hay microbiota, ya hay concentración de esa sustancia. En el siguiente renglón es en unos gusanitos que hay allí en ese lago. La concentración ya pasa a 0.4. Pero cuando ya miramos en peces, una especie nativa de allá que es un salmón, ya la concentración en partes por millón ya pasa a 3 veces, a 6 veces la concentración de los gusanitos.
Y la concentración en una grulla, que también es nativa de allá, ya está casi 100 veces. Lo traigo aquí a colación para que ustedes noten cómo es de importante ese concepto de hemoconcentración. Los neonicotinoides son sustancias que se utilizan hoy mucho en la agricultura y en veterinaria, pero son los causantes hoy en día de la muerte masiva de abejas. Son sustancias que son menos venenosas para animales de sangre caliente, pero matan insectos de una manera asombrosa. Y las abejas son insectos benéficos. Entonces, las abejas son las encargadas del 90% de la polinización de las plantas del mundo. Solo el 10% restante lo hacen entre otros insectos, entre cucarrones y entre mariposas. Imagínense que mañana no tengamos abejas, nos quedamos sin comer, porque sin polinización las plantas no se reproducen. Y por último, los rodenticidas anticoagulantes, que son sustancias que matan animales superiores, especialmente ratas o aves que se consideran plagas, porque no pueden coagular, se desangran. Pero tienen el problema que animal que muera queda intoxicado. Entonces, si mueren ratas, mueren ratones, y ustedes tienen, por ejemplo, un perrito, un gatito en la casa, y ven la ratica o el ratón muerto y se lo consumen, se puede intoxicar. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y ello ha generado además la muerte de una gran cantidad de buitres. En la foto ustedes observan el rey de los gallinazos, que es un buitre muy bonito, muy hermoso, está presente en Colombia, y al fondo el chulito, que también es muy bonito, pero más común de lo normal. Esta es mi pequeña charla, espero no haberlos aburrido o no haberles generado tanta confusión. Si tienen preguntas, obviamente aquí a la orden. Doctor Víctor, una excelente explicación. Gracias por el despeje de muchas dudas y la aclaración de muchos conceptos de los cuales muchas de las personas que estamos presentes pues las ignorábamos. Frente a la charla que usted nos ha dado, la exposición que ha hecho, nos queda clara la importancia que deben tener los médicos veterinarios dentro del mundo, no solamente en el sector pecuario, sino también en el agrícola, pues esta protección que ustedes validan a través del trabajo que desarrollan en el análisis del comportamiento y toxicidad de los productos alimenticios, pues nos van a afectar indirectamente, así queramos o no. Gracias, doctor. Fue una explicación muy interesante, una explicación que se tiene que profundizar y, obvio, vamos a hacerle preguntas en el transcurso del curso que tenemos desarrollado para nuestros beneficiarios y agradecemos su participación. Listo, con gusto, Carolina, muy amable. Bueno, continuamos con el señor Gerardo Parra. Él nos trae buenas noticias. Don Gerardo, cuéntenos, ¿qué nos va a traer hoy? Buenas tardes para todos. Y bueno, genial explicación que muchas veces pasamos por alto e ignoramos el tema de que no es solo el tema de hacer un huerto urbano sin tener pues estas digamos condiciones que nos acaba de explicar el doctor Víctor en su exposición. Bueno, tenemos, les comento, para la entrega de los insumos del programa de cultivos urbanos contra el COVID, Fumisoco, recuerdo, es una fundación cuyo objetivo principal es servir a la sociedad colombiana a través de programas, propendiendo por el derecho al trabajo y derecho, la igualdad de oportunidades y suministro de elementos necesarios para satisfacer las necesidades básicas dentro de los núcleos familiares detectadas en forma altruista y organizada. Entonces, de acuerdo a eso, se va a hacer la entrega, eso está programado para el día sábado, la entrega de estos insumos para que estén muy atentos. Los insumos, vuelvo y les recuerdo, son un kit de 2 bandejas de germinación de 50 cavidades de profundidad que se emplearán como herramienta básica para el cultivo de los productos que se sembrarán en el desarrollo de la fase 2, ¿no? El kit de 630 semillas, 3 kilos de abono de humus, 3 kilos de tierra abonada, la espuma agrícola Ultrafan hidroponía semillero placa de 162 cavidades, la cascarilla de arroz crudo, que son 10 kilos, las tijeras de podar de jardín en acero y mango de polipropileno,
la máscara o careta visor protección antiviral, que son 6 unidades, y el tapabocas N95 de 3M, referencia 9010 antivirus industrial. Aquí podemos observar, ya tenemos los insumos organizados dentro de las bodegas. Hemos hecho un trabajo de organización, de desinfección, para poder hacer esta entrega el día sábado a los 30 beneficiarios que están cubiertos por el proyecto, beneficiarios directos vinculados de la fundación. Bueno, siendo este el objetivo de nosotros poder cumplir con el plan establecido dentro de la propuesta de la Secretaría Distrital y de la OEI, camino, invitamos a todas las personas que han hecho parte del proceso de capacitación y de formación de los cultivos urbanos contra el COVID, proyecto desarrollado por Fumisoco, seguirnos en nuestras redes sociales. En el transcurso de esta semana recibirán la información con respecto a cómo ya organizar el cultivo y montaje con los insumos que ustedes están recibiendo. Ya tenemos las evidencias de varios de los beneficiarios de los espacios ya ubicados, donde tienen ya su terraza asignada, unos tienen terrazas, otros tienen patios. Un saludo especial a doña Yoleida, que tiene una visión muy interesante con respecto al proyecto. Don Guillermo, también un saludo especial, él también tiene unos cultivos y está haciendo un empalme significativo con el trabajo que nosotros estamos desarrollando a través de la información de los diferentes profesionales que han sido invitados. Les recordamos las guías, ustedes, si ustedes desean, pues las pueden imprimir, me lo han preguntado varias veces. Sí, señores, ustedes pueden imprimir las guías, porque el objetivo es que ustedes desarrollen los contenidos y manden las respuestas a el correo electrónico capacitacionfumisoco@gmail.com. También, si ustedes tienen cualquier inquietud, duda, se les puede hacer la respuesta a través del WhatsApp 301-469-3279. No es más, siendo el día de hoy un tema muy interesante tratado por el doctor Víctor León Mauricio Serpa, médico veterinario especialista en sanidad animal y maestría en bienestar animal, con un enfoque lógico y comprensible del por qué es necesaria la participación de estas ciencias dentro de los cultivos. Han despejado significativamente el razón de cómo es el recorrido, la afectación de nuestro organismo cuando se consumen con sustancias químicas. Y estas sustancias no solamente son absorbidas por los animales, sino también por los productos vegetales. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y los esperamos en la próxima emisión. El sábado se les estará informando el lugar de entrega y lo que tienen que llevar para que podamos hacer un buen cultivo en el transcurso de la próxima semana. Una feliz tarde a todos. Que Dios los bendiga, los proteja y les dé mucha salud. Fumisoco, a su servicio. La Secretaría Distrital de Gobierno, la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y la Fundación Fumisoco presentan Cultivos Urbanos contra el COVID-19, un espacio de encuentro de saberes para la producción de cultivos urbanos y verduras frescas para el fortalecimiento de nuestras defensas contra el COVID-19, que simultáneamente generen ingresos para la comunidad de la localidad de San Cristóbal. Conduce Carolina Ricaurte. Desde el sur de Bogotá, esta es la señal de Vientos Estéreo. Estación radial HJU 57, 94.4 MHz FM Estéreo. También para Colombia y el mundo en www.vientosestereo.com
Y en Facebook nos encuentran como Vientos Estéreo 94.4 FM. Vientos Estéreo. Radio comunitaria para construir tejido social.